Sabemos que Dios está con nosotros. Él es nuestro ayudador. El hecho de que estemos acá al frente, el mayor motivo es poder adorar y glorificar y ensalzar el dulce nombre de Dios. Él merece toda gloria, Él merece toda honra, Él merece toda adoración. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el que vive. Gloria al Señor. Bien, hoy vamos a estar disertando sobre un tema de mucha importancia para la iglesia. ¿Cómo operan los dones del Espíritu? ¿Vive Jesús? Es un tema sumamente importante porque los dones vienen de Dios. Es la obra del Señor en nosotros. Y antes de iniciar, nos gustaría maravilloso Dios, decir algunas cosas importantes. Pueden buscar 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a iniciar en 1 Corintios, capítulo 12. ¿Cómo operan los dones del Espíritu Santo? Maravilloso Dios. Vive Jesús. Hay algo importante y es que en el mismo comienzo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Empezamos reconociendo que nosotros como creyentes, como llamados por Dios, no podemos ignorar, hacer caso omiso. No podemos tener la falta de información y de interés en conocer acerca de los dones que Dios da para edificar, para exhortación y consolar y fortalecer la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pablo está hablando sobre estos dones y dice que no debemos ignorarlos como iglesia. Los creyentes no podemos ignorar acerca de los dones espirituales. Si nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta de que la palabra siempre nos exhorta a escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuánto le gusta escudriñar? Amén. La palabra escudriñar es tratar de averiguar todos los detalles de algo oculto o no manifiesto. Escudriñar el asunto. Hay un asunto que escudriñar. Hay algo que me interesa escudriñar, averiguar y llegar a los puntos más detallados de ese algo para bendición. Mirar con mucha atención algo o a alguien para descubrir algo en ello. En otras palabras, Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo que no ignoremos, que no tengamos falta de información y que mostremos interés. Interés. Me gusta el coro que estaba, la alabanza que estaban cantando, ¿verdad? Primeramente decía: satúrame, Señor, con tu espíritu. Es algo que debemos nosotros pedírselo al Señor. Los dones del Espíritu tenemos que pedírselo al Señor. Tenemos que decirle: Señor, manifiéstalo en mí para beneficio de otros, para beneficio de la iglesia, para hacer de edificación a la iglesia, para hacer de importancia, de servicio al cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En ese sentido, tenemos que hacer una oración para que Dios ponga ese deseo en nosotros y que nosotros se lo pidamos en oración. Tengamos esa pasión, como dice, ¿verdad? Decía esa otra alabanza, que Dios ponga en nosotros ese corazón, ¿verdad? Con esa pasión por Él, por acercarnos a Él, por ver la mano de Dios de una manera muy especial. Así que vamos a hacer una oración y entramos de lleno a cómo operan los dones del Espíritu Santo. Padre, en esta hora, Dios, yo te pido, Dios mío, Padre, que esta congregación y todos los hermanos y amigos que están acá puedan declarar, anunciar, proclamar, desear las manifestaciones de los dones de tu Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Manifiéstate de una manera especial.
Cancelamos todo obstáculo, todo impedimento, toda trama de enemigo, toda falta de fe. Oh Señor, toda trama de enemigo, en el nombre de Jesús le echamos fuera la misma y proclamamos, Señor, tu señorío, trayendo salvación, liberación, sanidad, fortaleza, trayendo, Dios mío, oh Dios, sanidades, liberación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando hablamos de dones del Espíritu, en la conferencia que nosotros damos sobre esta enseñanza, hablamos de diferentes dones, dones de enseñanza, dones de servicio, de exhortación, de liderazgo, y hay una serie de dones. Pero cuando hablamos exclusivamente de dones del Espíritu, estamos hablando de estos 9 dones que aparecen en diferentes partes, pero en 1 Corintios lo vamos a ir viendo detalladamente y vamos a hacer una clasificación para que podamos entender y ver cómo operan estos dones en la iglesia y en el creyente. Una cosa importante es decirle que los dones del Espíritu son habilidades sobrenaturales que imparte el Espíritu. Lo vamos a ver. ¿Qué dice? Ok, vamos al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Hay diferentes dones, pero el único que lo da es el Espíritu Santo. Amén. Sigamos viendo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, o sea, diferentes formas de Dios obrar. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. En otras palabras, cuando nosotros vemos en Gálatas 5, que vemos el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, todo eso, esto apunta, señala al carácter de Dios en nosotros. Por eso usted ve cuando alguien hace un acto de amor y alguien dice, óyeme, ¿qué amor tiene esa persona para sus prójimos? Eso es que se manifiesta el carácter de Dios, el amor en Él, para que la gente que no conoce a Dios pueda ver a Dios a través de esa manifestación de amor. Amén. Pueda ver a Dios en esa vida y pueda buscar a Dios y pueda acercarse a Dios, porque hay una gracia que está sobre esa vida que ministra ese amor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero los dones del Espíritu apuntan a la obra que Dios hace a través de nosotros. Amén. Es Dios que lo hace, no hay por qué nosotros gloriarnos en eso. Es Dios que hace la obra. Si usted ora por alguien y recibe sanidad, usted no sana a nadie, pero el que lo hizo se llama Jehová de los ejércitos. Y a Él es la gloria y la honra por siempre. Los dones del Espíritu es lo que Dios hace cuando Él se manifiesta. A veces hay personas que dicen, yo tengo tal don, yo tengo tales dones. Real y efectivamente no es que tenemos esos dones, porque son manifestaciones de Dios en nosotros, es cuando Dios lo manifiesta. Pero es importante reconocer que cuando ya el don está operando continuamente en nosotros, es que nosotros decimos que opera ese don en nosotros. Amén. Vemos, por ejemplo, evangelistas, vemos maestros, vemos pastores, vemos profetas, vemos apóstoles y vemos maestros, ¿verdad?, que se manifiestan señales. Y cuando nosotros entendemos que todo lo hace Dios, entonces estamos claros, estamos seguros, estamos conscientes de que la gloria y la honra es del Señor. A Él se la damos porque Él merece toda gloria y toda honra y toda alabanza. Gloria a Dios. Sigamos bajando porque vamos a entrar de lleno. No queremos dar mucha información por falta de tiempo. Este estudio es importante hacerlo por un tiempo para que podamos ir en detalles. Pero hoy vamos a concentrarnos en los dones del Espíritu que están en 1 Corintios capítulo 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Miren qué lindo es el Señor. La Biblia es su propio intérprete. Está hablando ahí claramente que no es cuando usted quiere que se manifieste.
Ah, no, déjame ver, voy a hacer esto porque Dios me usa en esto. No, espere que Dios se glorifique. Amén. Espere que Dios le advierta. Espere que Dios le dé el mandato. Espere que Dios le dé la orden. Para que pueda glorificar a Dios. No lo haga antes, no lo haga después. Hágalo en el momento justo que Dios quiere glorificar. Sí, amén. Oh, gloria al Señor. Dice, manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vamos a entrar en eso, pero quiero darle un dato muy importante para que entendamos que la misma Biblia nos lleva a nosotros a procurar los dones espirituales. Amén. Quiero que vayamos sin quitar, bueno, lo puede llevar y traer de nuevo en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 1. 1 de Corintios capítulo 14, ahí habla sobre hablar en lenguas. Vamos a entrar ahorita en eso, pero dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vamos a ver por qué ahí la Biblia nos lleva a decir eso. Pero nos habla aquí y procurad los dones espirituales. En otras palabras, cuando hablamos de procurar, estamos hablando que nosotros vamos a hacer todas las diligencias necesarias hasta lograr el objetivo que nosotros tenemos. Hasta lograr y darle el clavo de lo que necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Procura. La Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén, aleluya. Esta palabra, procurar, recuérdense que Pablo le dijo, procura venir a verme. Haz la diligencia necesaria para que me pueda ver. A veces vemos familias, 15, 20, 30 años, que no se ven, padre e hijos. Yo pregunto, ¿estará procurando esa gente verse? Bendito Dios. ¿Han estado haciendo las diligencias necesarias? ¿Han estado ahorrando año por año, aunque sea $10, con el fin de propiciar ese evento? Hay que procurar. Y la Biblia nos está diciendo en esta hora que los dones espirituales hay que procurarlos, hay que desearlo. Satúrame, este canto es para pedirle a Dios algo del Espíritu. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. Amén. Amén. Satúrame. Bendito Dios. Algo importante es que es necesario, porque a cada uno de nosotros Dios nos tiene un llamado y Dios nos tiene una bendición, un ministerio. Y es importante entender que si Dios nos ha llamado, tenemos que procurar que en el llamado que Dios nos ha hecho, prepararnos, hacer todas las cosas necesarias, equiparnos, llenarnos de esa información. Si Dios te llamó para evangelista, empieza a buscar información. Empieza a ver que el evangelista, ¿verdad? Dios lo prepara para hablarle a las almas que no conocen al Señor. Pero hay señales que se manifiestan. Y todo eso tiene que venir con un deseo, una preparación. Dios te va equipando, Dios te llama. Pero Dios entonces empieza a prepararte. Y eso tiene que jugar un papel importante, su vida, en ese llamado. Luego que Dios te llama, te capacita, entonces te equipa con los dones del Espíritu Santo. Una vez tiene la manifestación de los dones del Espíritu Santo en ti, equipado como creyente, que conoce la palabra, que sabe usar la palabra, que ayuna y que ora, y que sabe cuándo Dios se glorifica y cuándo no, cuándo debe hacer las cosas y cuándo no debe hacer las cosas. Entonces usted está preparado, no solamente a recibir las manifestaciones del Espíritu Santo, sino también está preparado a darle la gloria y la honra al Señor y hacer las cosas en el Vamos a volver a 1 de Corintios 12 y vamos a ver los 9 dones. Gracias, Señor. Porque a este es dada por el Espíritu, qué lindo cuando el Señor especifica, palabra de sabiduría, 1. A otro, palabra de ciencia, 2. Según el mismo Espíritu. A otro, fe, 3. A otro, dones de sanidades, 4. Por el mismo Espíritu, seguimos. Tenemos 4 dones.
A otro hacer milagros. 5. A otro profecía. 6. A otro discernimiento de espíritus. 7. Diversos géneros de lenguas. 8. A otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Es como Él quiere. Amén. Amén. Vamos a ver una clasificación. ¿La tenemos, Luis? Vamos a ver esta clasificación. Esos 9 dones lo hemos clasificado en 3 grupos. El primer grupo, dones de poder para saber. Hay una cosa importante, usted puede preparar un sermón para predicar. Usted se prepara, usted busca cómo va a introducir, usted busca cómo va a desarrollar, usted busca cómo va a concluir y empieza a buscar información que le añade, buscar la concordancia en la parte de atrás de la Biblia, buscar la concordancia y aquellos versículos que tienen que ver con el mensaje, usted los puede añadir. Todo eso tiene que ver con la preparación del sermón. Pero cuando hablamos de los dones del Espíritu y hablamos específicamente de los dones de poder para saber, hay 3 dones. O sea, si usted quiere saber de manera sobrenatural, o sea, de parte de Dios, hay 3 dones específicos. El primero es palabra, lea conmigo, palabra de sabiduría. El segundo es, lea conmigo, palabra de ciencia. El otro es discernimiento de espíritu. Es importante, hermanos, entender que cuando hablamos de las palabras de sabiduría, estamos hablando de una declaración sabia mediante la obra del Espíritu. Es algo que viene directamente del Espíritu. Una declaración sabia que Dios le manifiesta a usted, aplica revelación de la palabra de Dios a la sabiduría del Espíritu en una situación o un problema específico. ¿Se recuerdan aquella situación que tenía David? Una mujer que tenía un hijo, se acostó sobre él, lo mató, pero había otra que tenía un hijo y se estaban disputando el hijo vivo. ¿Era David o era Salomón? Estamos entendiendo. Caímos en Salomón. Salomón era uno de los hombres más sabios, pero aún con la sabiduría que Dios le dio, Dios llevó a Salomón a que aplicara una sabiduría que no pertenecía a él, sino que pertenecía al Señor. Una cosa es que Dios le dé sabiduría a un hombre, y una cosa es que usted agarre y enseñe y se prepare en sabiduría. Consiga los libros que tienen que ver con sabiduría. Busque, lea el libro de Proverbios, que es un libro de dichos sabios. Amén. Salomón, Dios lo inspiró para escribir la mayoría de estos proverbios. Y Dios le dio, ¿por qué Dios le dio sabiduría a Salomón? Porque se lo pidió. Señor, dame corazón entendido. Mira, yo soy un muchacho. Dame corazón entendido para dirigir este pueblo que es tan grande en demasía. Y entonces el Señor deseaba eso. Recuérdense lo que dice Filipenses 2:13. Dios es el que nosotros produce tanto el hacer como el querer en su buena voluntad. Si él tenía el deseo de que Dios pusiera sabiduría, fue que Dios lo puso en su corazón por el propósito que Dios más tarde iba a llevar con Salomón. Amén. Amén. Ahora bien, hay una sabiduría para el diario vivir, que es la que usted se prepara. Pero las palabras de sabiduría, que es esta declaración que le estamos hablando, que viene como una manifestación del Espíritu, aplica revelación aún de la misma palabra. Usted ve la iluminación, ve luz en la palabra por la palabra de sabiduría, y sobre todo cuando usted la aplica. Hay momentos que usted está evangelizando que se presenta una situación difícil y usted no sabe cómo aplicar esta palabra de sabiduría. Yo recuerdo que yo iba pasando por una botánica en Nueva York y el Señor me hizo parar el carro y me dijo: entre a esa botánica. En obediencia yo entré, me llevé un par de tratados que hablaban de la palabra del Señor y entré. Cuando vi a una muchacha que estaba trabajando ahí, le di un tratado. Y cuando me miré para otro lado, el dueño de la botánica
estaba ahí y yo le di un tratado. Cuando extendí la mano hacia él, me dijo, si tú revives mi madre, que se murió hace poco, yo te cojo el tratado. Imagínense, hermano. Oigan eso, para coger un tratado, quería que le reviviéramos su mamá para entonces él coger el tratado y aceptar la palabra del Señor. En ese momento, hermano, se nublan el disco duro, la memoria y todo. Pero no hay cosa más sabia que cuando usted tiene un apuro, una situación difícil, usted se conecte con el de arriba. Con el de arriba. Le diga, Padre, esta es tu obra. Ese hombre necesita una palabra que no la tengo en este momento, pero tú la tienes. Oh, gloria al Señor. Y vino una palabra sabia de Dios y le dije, te voy a decir algo. ¿Cuántas personas no conocieron a su madre? Su madre dio a luz y en el momento que dio a luz a esa vida, ha muerto. Y esa vida nunca conoció a su madre. Hay mujeres, madres, que han estado en el mar y ha pasado algo, que han caído al mar y un tiburón ha venido y la ha despedazado. ¿Tu mamá le pasó eso? Le digo, no. Le dije, te voy a decir algo. Si tú tuviste la oportunidad de acariciar a tu madre, de besar a tu madre, de compartir a tu madre, dale gloria a Dios, porque hay muchos que no pudieron hacerlo. Oh, gloria al Señor. Inmediatamente me dijo, dame el tratado. Dame gloria al Señor. Amén. Recuerdo lo que le acabo de decir, yo no tenía esa palabra, pero el Señor es que da la palabra de sabiduría. Él es que la da y nosotros le damos la gloria y la honra al Señor. Amén. Cuando hablamos de la palabra de ciencia, una palabra muy importante entre los dones de poder para saber de manera sobrenatural. Cuando hablamos de la palabra de ciencia o de conocimiento, es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimiento de personas, de situaciones, de hechos. Es importante este don, hermanos. Yo estuve en Restauración 95, 94, 95.